Bienvenidos y bienvenidas a otro emocionante video de ellas. Hoy les traigo una historia fascinante que marcó un antes y un después en la historia del automóvil. ¿Conocen a Bertha Benz? Esta increíble mujer realizó una hazaña que aún hoy sigue asombrando a todos. Imaginen esto, una ruta turística en Alemania que lleva su nombre, la Bertha Benz Memorial Route. ¿Pero saben por qué es tan especial? Porque conmemora nada más y nada menos que el primer viaje en automóvil de la historia. Sí, así como lo escuchan, el primer viaje en un vehículo a motor fue realizado por una mujer valiente y visionaria. En este video, vamos a sumergirnos en esta apasionante historia que cambió el rumbo de la movilidad para siempre. Descubriremos juntos cómo una mujer se atrevió a desafiar las convenciones de su época y demostró al mundo el potencial del automóvil. La historia de Bertha Benz, la mujer que recorrió 100 kilómetros en coche. Bertha Ringe nació en 1849 en el seno de una familia adinerada de Pforzheim, Gran Ducado de Baden. Con 23 años no solo se casó con el famoso fabricante de automóviles Carl Benz, con quien tuvo 5 hijos, sino que además, con un histórico viaje demostró que los prototipos que llevaba tiempo ideando su marido eran perfectamente seguros y viables para el uso diario. Algunos historiadores creen que ese primer viaje fue un impulso de una mujer espontánea. Otros, por el contrario, opinan que fue un acto perfectamente estudiado por una auténtica mujer con visión de futuro. Sea cual haya sido el motivo, ese viaje la convirtió en la primera mujer que se puso al volante de un automóvil. El antecedente. 2 años antes de su matrimonio, Bertha había invertido parte de su patrimonio en una compañía constructora relacionada con el hierro. Pero al contraer matrimonio con Benz el 20 de julio de 1872 de acuerdo con la legislación alemana de la época, su poder legal como inversora de dicha compañía pasó a su esposo, quien utilizó el dinero de Bertha como apoyo financiero para su propia empresa. Carl terminó el proyecto de su primer carruaje sin caballos en diciembre de 1885, y su intención, en reconocimiento a que ella le había financiado, intentó que la patente estuviera a su nombre. Pero, según la ley de ese momento, por estar casada, no se le permitió solicitarla y fue registrada con el nombre de su esposo, lo que no impidió que la señora Benz, una mujer con inquietudes y preocupada por la buena marcha de la fábrica familiar, estuviera siempre al tanto de su evolución e intentara aconsejar a Carl en todo momento, aunque hubiera perdido legalmente todos sus derechos empresariales. A pesar de la laboriosa actividad de Carl, en enero de 1886, el vehículo que había creado seguía sin tener salida comercial, limitándose su uso a las comprobaciones en la pista de rodaje. El temor de Bertha era que su esposo, cada vez más desmoralizado, acabara por abandonar su empeño, algo que no podía permitirse, ya que en él veía la posibilidad de que su inversión tuviese retorno. Por ello, decidió actuar por su cuenta. Aunque en enero de 1886, Carl Benz había patentado un vehículo de 3 ruedas al que bautizó como Benz Patent Motorwagen, 2 años después, el extraño artilugio no había traspasado los muros de su propia fábrica. Exceptuando algún pequeño recorrido dentro de la propiedad de los Benz, ello significaba que aún nadie había visto al triciclo propulsado, 5 caballos de fuerza de combustión interna con un motor de 4 tiempos y una velocidad máxima de 40 km por hora. Además, los Benz empezaban a tener problemas económicos y los nuevos inventos de Carl no pasaban de ser prototipos sin salida comercial. Dispuesta a acabar con esta situación sin que Carl se enterase la mañana del 5 de agosto de 1888, se subió al motorwagen junto a sus hijos decidida a probar en la práctica el rendimiento del prototipo con un viaje de más de 100 kilómetros. Eso sí, le había dejado a su marido una nota en la que le decía: «Vamos a Pforzheim a ver a la abuela». Obviamente, no existían las gasolineras y esa mezcla líquida solo estaba disponible en boticas, por lo que se detuvo en una farmacia de la ciudad de Wiesloch para comprar el combustible. Otro inconveniente fue que el automóvil empleaba un sistema de termosifón para enfriar el motor, por lo que el suministro de agua fue una gran preocupación a lo largo del viaje. Bertha y sus hijos debían detenerse en cada pueblo y buscar una fuente para proveerse del líquido elemento y así poder enfriarlo. En un tramo del viaje tuvo que usar una pinza para el pelo para reparar el sistema de ignición y también una de sus ligas para recubrir un cable eléctrico pelado. Posteriormente necesitó la ayuda de un herrero para reparar una cadena de transmisión. Utilizó un alfiler de su sombrero, largo y recto, para limpiar una tubería de combustible, que se había bloqueado. En las pendientes que tenían que atravesar, comprobaron que las dos
2 velocidades y la escasa potencia del motor no eran suficientes para subirlas, por lo que sus hijos, Richard y Eugene, tuvieron que apearse y empujar el vehículo. El accidentado viaje terminó felizmente cuando terminaba el día. Berta entonces le envió un escueto telegrama a su marido, llegados sanos y salvos. El viaje de Berta no solo se convirtió en la noticia del momento en aquellos lares, sino que también su odisea sirvió para impulsar el negocio familiar, pues había demostrado que el prototipo era capaz de realizar distancias largas una vez que hicieran los ajustes necesarios que la misma Berta se encargó de apuntar. A pesar de haber recorrido 106 kilómetros sin que sucediera ningún percance grave, Berta sabía que un viaje de estas características no se puede convertir en rutina. Ella había recorrido el camino de ida y vuelta, pero no era posible que su marido creara un vehículo para que lo usara tan solo ella. Y así fue como la primera mujer en conducir un automóvil no tuvo reparo en ceder el volante a su esposo para que éste pudiera presumir de ser el pionero de una nueva forma de transporte. Con este viaje, Berta no solo se convirtió en un personaje destacado en la historia del automóvil, sino que fue determinante para que Carl Benz obtuviera los recursos necesarios para continuar con su proyecto. Lo cierto es que tras la hazaña, la prensa local empezó a dar constancia de la existencia del Motorwagen y la idea de un vehículo impulsado por un motor de combustión interna comenzó a extenderse rápidamente. La propia Berta siguió interesándose por la evolución del motor, incluso años después, cuando su esposo había vendido su empresa a un fabricante de coches. En 1888, Berta se convirtió en la primera mujer en conducir un automóvil, lo que contribuyó a que el negocio familiar floreciera. Al año siguiente, se vendieron 3 Benz Patent Motorwagen. En 1890, se produjeron 12 vehículos. En 1894, fueron 412. Y entre 1894 y 1895, la empresa facturó alrededor de 400.000 marcos, una cantidad considerable para la época. Historiadores discrepan sobre si Berta Benz actuó con iniciativa propia o si su viaje de 106 kilómetros estuvo orquestado de antemano. En cualquier caso, lo que es incuestionable es que la esposa de Benz jugó un papel crucial en la historia del automóvil. Si les gustó esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido sobre mujeres extraordinarias que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.